Hablar de Mexicali es hablar de la capital más joven de todo México, una ciudad poco explorada, de la cual muchas personas desconocen la historia sobre sus inicios y el porqué de su importante influencia oriental, tanto en su gastronomía, cultura y paisaje urbano. Sus primeros pobladores migrantes fueron de origen chino, los cuales tenían como destino final los Estados Unidos, en el naciente estado de California. No fue tiempo después que comenzaron a llegar para establecerse en México, en las llamadas ciudades subterráneas, en donde el principal factor para que fueran creadas, se cree, fue el clima. Mexicali es una de las ciudades con mayores temperaturas a nivel internacional, siendo los sótanos una especie de refugio en aquel entonces para las altas temperaturas. El tour de orígenes y secretos de la chinesca recaba toda esta información, influencia y datos sobre cómo es que se llevaba la vida en sus inicios hasta lo que perdura en la actualidad. La chinesca se estableció en el año 1918 como un área comercial donde se establecerían una gran cantidad de comercios de todo tipo. Este barrio se establece en el centro histórico de la ciudad a unos metros de la línea fronteriza. La Chinesca es el barrio chino de Mexicali. Fue el lugar en donde la comunidad china comenzó a desarrollar todos los giros sociales en nuestra ciudad. Abarca principalmente 8 manzanas del centro histórico de la ciudad. Alrededor de este lugar comenzaron a utilizar los sótanos principalmente por las temperaturas. Mexicali es una de las ciudades más calientes a nivel internacional. Solamente este 2023, la máxima temperatura registrada por los termómetros de nuestra ciudad fue de 56 grados centígrados, principalmente para resguardarse de las altas temperaturas y almacenar sus alimentos. Al pasar los años fueron dándole un poco de giros sociales, como por ejemplo tuvieron una escuela, un hospital, una cárcel, un casino, 2 teatros, inclusive fumaderos de opio. Por eso en Mexicali se comenta que la Chinesca era una ciudad subterránea. En el lugar en el que estamos es el Callejón Reforma. Nace después del primer incendio devastador de la Chinesca, ocurrió en 1923. Al pasar los años fueron quedando en su mayoría abandonados, pero hoy en día están completamente rehabilitados y son un espacio completamente cultural. Somos un punto de reunión aquí en nuestra ciudad. Existe una gran variedad de mitos sobre lo que fueron aquellos inicios en sus construcciones subterráneas, y el cómo con el paso de los años este barrio fue abandonado, ligado a la llegada del Tratado de Libre Comercio y el tan famoso movimiento antichino, surgido de una serie de enfrentamientos por organizaciones criminales chinas durante la primera década de los 90. No obstante, en la segunda mitad del siglo XX, el flujo constante de migrantes mexicanos propició la disminución de pobladores de origen chino. Las zonas que abarcan el barrio de la Chinesca son mucho más reducidas a como se conocía en su principal auge, sumándole el importante incendio en 1923, teniendo un gran impacto en pérdidas materiales y humanas. Después de un largo periodo, este sitio, así como su historia, quedaron en el olvido, para después abrir sus puertas al turismo y así poder conocer sobre los antepasados de esta ciudad, rindiendo homenaje a la cultura, estilo de vida y gastronomía. Este de aquí es una simulación de cómo es que llegaban los chinos a estos túneles. Aquí esta parte son unas camas, llegaban a entrar hasta 150 personas, es increíble. Esta parte de aquí del túnel, que está subterráneo, era utilizada como centros de diversión. Esta es una simulación de lo que era antes un casino. Me parece que está bastante bien tematizado, realmente el espacio es algo pequeño, siendo la gastronomía un elemento de suma importancia que brilla por su fusión cultural, ya que hablar de la auténtica comida china en Mexicali es hablar de una mezcolanza de platillos únicos en esta región del mundo. Mexicali es la capital más joven de todo México, tiene apenas 120 años y pues nuestra comida típica es la comida china, que yo sé que a muchos les puede parecer interesante. Nos remontamos 120 años atrás, había mucho trabajo, lo que no había era mano de obra. Empiezan a migrar de muchos estados de México, mayormente los del norte, pero también de otros países importantes como la India, Japón, pero principalmente chinos. Chinos provenientes de un área muy específica que es en el sur de China, que se conoce como Cantón, que es un puerto, pues muchas personas de ellas en 1850, derivado de diversos problemas políticos, sociales, económicos, pues se vieron en la necesidad de empezar a migrar a distintas partes del mundo. Muchos de ellos llegando al naciente estado de California, específicamente en San Francisco, que yo sé que mucha gente conocerá el Chinatown, uno de los Chinatowns más grandes, pero aquí a Mexicali bajan hasta inicios de 1900. La diferencia es que llegan a formar parte de nuestros primeros pobladores aquí a Mexicali. El 80% de la población fue china aquí en Mexicali, imagínense, en un 10, no un 21, 80. También llegan en una época muy interesante, no teníamos una línea que nos dividiera México-Estados Unidos. Se tiene el registro del primer restaurante de comida china aquí en la ciudad en el año 1910, se llamaba Mexicali Restaurant,
y estaba muy enfocada al mercado norteamericano, ¿no? Porque en aquel tiempo hubo una ley seca por más de 40 años que prohibía el alcohol y el tabaco en Estados Unidos, entonces la gente era muy común venir a divertirse y a tirar fiesta por acá. Era muy común encontrar este tipo de lugares al lado de casinos, bares, hoteles, era como un servicio adicional que ofrecían los dueños de esos espacios. Empezaron, digamos, a ofrecer solo 2 platillos, que era chop suey, noodles acompañado de arroz blanco y listo, ¿no? Digamos que en aquel tiempo era percibida como la comida para bajar la peda. Y ya para los años 40 es cuando nace el concepto que ahora sí mucha gente ha conocido, que es un lugar familiar. La comida es muy rica en sabor, muy abundante y muy económica, ¿no? Entonces pedir para 2 es como pedir para 4 o 5 personas. Todo esto nos lleva a la actualidad, que tenemos muchos restaurantes, no sé si tengan idea ustedes, pero tenemos más de 360 restaurantes en la ciudad de comida china. Más que hablar de chinos o de mexicanos, hablamos de la historia de la comida china en la ciudad. Si hablamos de festividades emblemáticas en Mexicali, podríamos por supuesto mencionar las celebraciones del Año Nuevo Chino. Sin embargo, a lo largo de todo el año se llevan a cabo festivales y eventos en el Callejón de la Chinesca, rindiendo homenaje a la cultura china con tradiciones como la tan famosa Danza del Dragón, al igual que la grandiosa vida nocturna en esta zona de la ciudad. Bueno amigos, hasta aquí llega la travesía en el barrio de la Chinesca de Mexicali. Puedes suscribirte al canal para no perderte la siguiente travesía recorriendo Baja California. Yo los veo en un próximo video.